Continuando con la clase, vamos a hablar de la membrana plasmática. La membrana plasmática, llamada también plasmalema, es la envoltura que rodea a la célula. Es una delgada capa compuesta de fosfolípidos, proteínas y carbohidratos. Su espesor es de 75 a 90 Armstrong. Separa el medio celular del medio intracelular. Ella permite el intercambio entre la célula y el medio que lo rodea. También la membrana celular se caracteriza porque controla el contenido químico de la célula. Fíjense que la membrana celular está rodeada por agua, es decir, está inmersa en un medio acuoso, en donde la bicapa lipídica, que está constituida por moléculas fosfolipídicas, se disponen formando una bicapa. Vemos que en la bicapa lipídica, la molécula fosfolipídica presenta una cabeza y dos colas. Esta cabeza es hidrofílica y las colas son hidrofóbicas. Eso lo vamos a hablar cuando veamos en detalle la composición química de la membrana celular. Podemos observar en la presente lámina que al microscopio electrónico de transmisión, la membrana celular se observa como una doble línea muy delgada y continua. Son estructuras, si vemos en la microfotografía, son estructuras asimétricas cerradas, similares a una cubierta, con una superficie interna y otra externa. En este caso, la superficie interna de la membrana celular mira hacia el citoplasma y la externa mira hacia el medio extracelular. Tiene permeabilidad selectiva, es decir, que pueden haber elementos que atraviesan libremente la membrana, como por ejemplo el oxígeno, el CO2, el agua, entre otros. Pero también hay otros elementos que no pueden atravesar libremente la membrana, como por ejemplo las moléculas grandes, la glucosa, el hidrógeno, el sodio, el potasio, entre otros. Y la membrana celular también es altamente viscosa. La membrana celular, como envoltura que rodea a la célula, y como dijimos y mencionamos anteriormente, ella limita al medio extracelular del medio intracelular. Tiene funciones de transporte. Ella transporta materiales entre la célula y el medio externo. Tiene también función de reconocimiento y comunicación. Quiere decir que la membrana posee receptores específicos de membrana que interactúan con mensajeros químicos para dar una respuesta adecuada. También podemos mencionar otras funciones que cumple la membrana celular. Tiene función de adhesión celular, intercambio de gases, tiene permeabilidad selectiva a iones y también cumple con funciones de motilidad y secreción. Desde el punto de vista químico, la membrana plasmática está compuesta en un 50% por proteínas. Estas proteínas se clasifican en proteínas integrales y proteínas periféricas. Ellas cumplen funciones muy específicas en la membrana, como es el transporte. Las proteínas periféricas, si observan la presente gráfica, vemos que las proteínas periféricas, como su nombre lo indican, se ubican en la superficie externa y en la interna de la membrana plasmática. Tienen una unión muy débil con las cabezas de las moléculas fosfolipídicas y con las proteínas integrales se unen débilmente también por enlaces de hidrógeno. Las proteínas integrales son las proteínas que atraviesan, como estas que estoy señalando, las que atraviesan la membrana. Son llamadas proteínas transmembranas. Es importante destacar que estas proteínas son importantes para el transporte de la célula. Tenemos también que los lípidos constituyen el 40% de la composición química de la membrana plasmática y la variedad de lípidos que conseguimos en
la membrana plasmática es o son los fosfolípidos, como esta molécula que ustedes están viendo, los glucolípidos y el colesterol. El colesterol le confiere mucha estabilidad a la membrana plasmática. Vamos a hablar un momentico de las moléculas fosfolipídicas. Pueden observar que las moléculas fosfolipídicas se caracterizan por poseer una cabeza que es hidrofílica y polar, y dos colas que son hidrofóbicas y son apolares, lo cual le da un carácter anfipático. ¿Cómo se dispone esta molécula fosfolipídica en la membrana plasmática? Pues observen en esta gráfica y vemos que las cabezas polares hidrofílicas de la molécula fosfolipídica miran respectivamente hacia la superficie externa y a la superficie interna de la membrana plasmática. Y las colas, que son hidrofóbicas, se sitúan o se localizan hacia el interior de la membrana plasmática. Tenemos un 10% de glúcidos del tipo de oligosacáridos, que cuando se unen con las proteínas forman las glucoproteínas y cuando se unen con los lípidos forman los glucolípidos. Podemos ver en detalle en esta gráfica cómo se observan las proteínas integrales atravesando la membrana plasmática, las proteínas periféricas ubicadas hacia la periferia o las superficies externas e internas de la membrana plasmática, así como el colesterol, los glucolípidos, las glucoproteínas y los oligosacáridos, que son los glúcidos, ¿ok? Tenemos la glucocálix o cubierta celular. La glucocálix o cubierta celular es la zona de la membrana plasmática, observen bien cómo guío el puntero, por favor, es la zona de la membrana plasmática rica en oligosacáridos, es decir, rica en glúcidos, y es la cara que mira hacia el medio extracelular o está ubicada en la superficie externa de la membrana plasmática. Tiene un espesor de 50 nanómetros y podemos observar que está compuesta por los oligosacáridos, las glucoproteínas, los glucolípidos y los azúcares, que vienen siendo los mismos carbohidratos. Las funciones de la cubierta celular o glucocálix son muy importantes. ¿Por qué? Porque el glucocálix le confiere mayor viscosidad a la membrana plasmática, por lo cual permite el deslizamiento de células en movimiento, como lo son, por ejemplo, las células sanguíneas del sistema sanguíneo, valga la redundancia. También tiene propiedades inmunitarias. ¿Por qué tiene propiedades inmunitarias? Porque el glucocálix de las células de los glóbulos rojos o las células sanguíneas, perdón, son o presentan los antígenos sanguíneos de los grupos A, O y B. También tienen funciones de los procesos de reconocimiento celular, sobre todo en los procesos que se llevan a cabo durante el desarrollo embrionario, y también tienen un papel importante en la adhesión entre el óvulo y la espermatozoides. Son otras funciones. Podemos investigar e investiguen más sobre las funciones del glucocálix, porque esto es muy importante en los procesos de transporte o del modelo de mosaico fluido de la membrana plasmática que vamos a ver más adelante. Bueno, fíjense, la estructura de la membrana plasmática se dice que tiene modelo del mosaico fluido. ¿Qué quiere decir modelo del mosaico fluido? Ya vamos a adelantarnos un poco en el tema, pero vamos a decir que unos señores en el año 1972, apenas en el siglo XX, eso está muy reciente, aunque se vea lejos, está reciente, los señores Singer y Nicholson, mediante el estudio a través de microscopía electrónica, establecieron que la membrana plasmática tiene modelo del mosaico fluido. Ellos describen a la membrana plasmática, fíjense aquí, como un tapiz formado por moléculas como lípidos, proteínas y oligosacáridos que forman la glucocálix. En cierta manera, podemos decir que los lípidos
formarían la base o soporte, donde son atravesadas por las proteínas. Esto permite que estos elementos interactúen los unos con los otros y les permitan el desplazamiento lateral de estos elementos. Por eso es que se llama modelo mosaico. ¿Y por qué fluido? Fluido porque los componentes de la membrana plasmática no son estáticos. Quiere decir que la membrana plasmática es dinámica porque los componentes o sus componentes pueden realizar ciertos movimientos, lo cual le confiere fluidez a la membrana. Tenemos que los movimientos que pueden realizar las moléculas fosfolipídicas son difusión lateral, flip, flop, rotación y flexión. La difusión lateral es cuando las moléculas fosfolipídicas difunden lateralmente. El flip-flop, que rara vez ocurre, es el movimiento menos frecuente. Ojito con estos movimientos, muchachos. ¿Qué ocurre? La molécula fosfolipídica se mueve de una monocapa a la otra. La rotación es un movimiento donde la molécula parece girar alrededor de su eje, y el movimiento de flexión, que son los movimientos de las colas de la molécula fosfolipídica. Los movimientos más frecuentes son el de difusión lateral y el de rotación, que permite que se realicen los otros movimientos. Como les dije, pongan un ojo a estos movimientos que realiza la molécula fosfolipídica, por favor. Vamos a hablar del transporte a través de la membrana. El transporte a través de la membrana es el medio que utiliza esta estructura y que permite el paso de materia y energía desde la célula al medio extracelular. No olviden que el transporte lo que hace es llevar. ¿Llevar qué? Elementos. Y el transporte a través de la membrana no es más que el intercambio de materia y de energía desde la célula al medio externo o al medio extracelular. ¿Para qué? ¿Para qué transporta? Transporta sencillamente para que la célula pueda construir su propio material celular y poder cumplir con las funciones vitales, es decir, con los procesos metabólicos importantes y vitales para la vida. Hay dos tipos de transporte. Transporte por permeabilidad, que podemos distinguir el transporte pasivo y el transporte activo. En el transporte pasivo observamos a su vez dos procesos llamados o denominados difusión simple y difusión facilitada. Tenemos transporte en masa. El transporte en masa se da por dos mecanismos, endocitosis y exocitosis. En la endocitosis observamos dos procesos más, que son la fagocitosis y la pinocitosis. Recuerden que la membrana o a través de la membrana pueden pasar libremente ciertos elementos, como ya nombramos, oxígeno, agua, CO2. Otros elementos como la glucosa, los iones de sodio, de potasio, etcétera, no pueden atravesar libremente la membrana. Para esto están para ello están estos mecanismos de transporte que permiten que estos elementos o estructuras, moléculas, iones, etcétera, puedan atravesar la membrana plasmática. Fíjense que hablamos del transporte pasivo, pero para hablar del transporte pasivo tenemos que definir difusión. Muchachos, estos son conceptos simples que ustedes deben ya tener, ya deben tener el conocimiento, pero voy a refrescarlos. La difusión no es más que el paso de un elemento, bien sea líquido o gaseoso, de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. La difusión simple es sencillamente el paso de elementos por la bicapa lipídica. La difusión facilitada es o requiere un tipo de transporte pasivo que requiere de transportadores proteicos, requieren de una proteína transportadora. Y el transporte activo